Bendito el Señor, Dios les bendiga, amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar buscando ahí para comenzar hoy en Mateo capítulo 27. Gloria a Dios. Mateo capítulo 27, versículo 57. Gloria a Dios, santo y poderoso. Gloria a Dios. Mateo capítulo 27, versículo 57. Versículo 57. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Ahí por lo que podemos ver, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ya entregó su espíritu allí en la cruz, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede después. Sabemos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo. Amén. Gloria a Dios. Dice, Jesús es sepultado. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Bendito Padre. Gloria a Dios. El versículo 57. Amén. Bien. Dice ahí, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Amén. Vamos a ir suavecito y vamos a ir mirando, ¿no? Esta es como fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era la costumbre de antes, ¿sí? Envolver al difunto, ¿sí? En una sábana y ponerlo, no en cementerio como se usa hoy, ¿verdad? Que están las urnas y se mete ahí y se pone en un cajón. Y no, lo envolvían y lo ponían en una cueva, que era como una cueva en la piedra, ¿verdad? Y ahí había como una base que habían puesto de piedra también para depositar el cuerpo. Sencillo, eso era la manera de enterrarlo, ¿verdad? Habían incluso, hemos visto por documentales en la televisión, ¿verdad? Que habían cuevas para enterrar más de una persona, ¿verdad? Ahora nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en esta cueva que nunca había sido usada por nadie, era algo nuevo, una cueva nueva, era una, como dice ahí, tallada, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, vino tomando su cuerpo, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, ¿verdad? Era algo nuevo, no había sido usado, porque dice que con los ricos fue su sepultura, ¿verdad? Eso es lo que decía desde antes la Escritura, ¿sí? Entonces lo envuelven en una sábana y lo ponen ahí en esa superficie de piedra, ¿verdad? Y ahí queda, ¿sí? Entonces lo pone ahí, pero dice después, ¿no? Dice, vamos a leer ahí del 59, lo que hace con el cuerpo. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, ¿verdad? O sea que la boca de esta caverna, de este lugar donde ponían al difunto, era cerrado con una piedra que se hacía rodar, ¿sí? Para tapar la boca, quedaba cerrado, ¿no? Y se fue, puso el cuerpo ahí, se fue. Y frente al sepulcro, dice ahí en el 61, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, ¿verdad? O sea, habían ido a ver dónde ponían a nuestro Señor Jesucristo. En otra versión del Evangelio dice que ellas luego vuelven, ¿sí? Con especias aromáticas que habían preparado, que también era una costumbre, ¿verdad? Llevar al difunto y ponerle distintas cosas aromáticas, ¿sí? Para el difunto allí, ¿verdad? Y ellas después vuelven con eso, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasó mientras. Repasemos, o sea, la boca de la tumba fue cerrada con una gran piedra que la hacían rodar, o sea que no era una piedrita, era una gran piedra que la hacían rodar para cerrar la boca de la tumba, ¿verdad? Ahí dice en el 62, al día siguiente, recordemos que esto que hacen ahí, de poner el cuerpo, es a la noche,
¿verdad? Ahora dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. El engañador era nuestro Señor Jesucristo. Estaban diciendo que Él era el engañador. Y se acordaron que Él había dicho que al 3er día resucitaré. Él dijo que Él iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a levantar, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Y al 3er día iba a resucitar. Dicen, le pedían a Pilato esto que dice en el 64, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿verdad? O sea que la piedra aquella que habían rodado en la boca, la sellaron, ¿sí? Es como que uno la cierre con material, no sé qué materiales usaban, si adobe o qué usaban en aquel entonces, pero sellaron para que quedara totalmente cerrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el miedo de ellos? Ellos no creían que nuestro Señor Jesucristo fuese a resucitar. Pensaban que sus discípulos podían robar el cuerpo y decir que Él había resucitado. ¿Amén? Entonces sellaron, y no solamente sellaron a aquellos, sino que pusieron militares, o sea, de la guardia ahí a vigilar. Era imposible que alguien saliera o entrara sin que lo vieran, ¿no? Porque tendría que mover la piedra para poder entrar, ¿sí? Solamente porque ellos pensaban que los discípulos iban a robar el cuerpo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que considerar aquí la mano de Dios, ¿sí? Porque ahora lo vamos a leer. Ellos igual dijeron e inventaron que los discípulos fueron y robaron el cuerpo y lo promulgaron por todo lugar, ¿sí? Pero a nosotros, eso que ellos hicieron, nos da más fe todavía. Porque esto nos muestra que la piedra era grande, que fue sellada, que había una guardia delante, que nadie entró ni salió, que nadie se robó el cuerpo, sino que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, ¿verdad? Lamentablemente, pobres guardias, ¿no? Que sí sabían que sí había resucitado, sabían que el cuerpo no estaba allí, pero no buscaron de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que tenemos esta piedra enorme, sellada y con una guardia por delante. Imposible que alguien entrara a robar el cuerpo sin que lo vieran, ¿verdad? Imposible que nuestro Señor Jesucristo se levantara y saliera caminando de allí, ¿sí? Que no estuviera muerto o que de alguna manera hubiera salido, ¿verdad? Ahora sigue diciendo ahí en el 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Como decíamos, venían, ¿sí?, a traerle las especias aromáticas, a hacer lo que hacían siempre como costumbre con los difuntos, ¿sí? Entonces dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, ¿verdad? Estas mujeres habían estado cuando cerraron el sepulcro.
Volvieron y el sepulcro estaba sellado y tenía una guardia por delante. Pero también vieron este ser, este ángel que envió Dios, ¿sí? Que tiene mucha fuerza el ángel, ¿no? Porque para hacer lo que habían hecho, rodaron una piedra, no fue uno solo, rodaron una piedra para cubrir la boca, ¿sí? De la tumba, de donde lo enterraron. Luego la sellaron. Este ángel no solo movió la roca, ¿sí? Sino que también se sentó allá arriba, él solo, ¿verdad? Era el ser que Dios había mandado, un ángel, y que le hablaba a las mujeres diciéndole no tengan miedo. Fíjense ahí en el 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, era imposible pensar que fuera un hombre disfrazado o lo que sea. Era imposible, ¿verdad? Dios nos da a veces cosas en las cuales nosotros no podemos dudar. Él se manifiesta así para aquellos que realmente lo creen y lo necesitan, ¿verdad? Decir, sabemos que fue Dios, sabemos que solamente Dios podía haber hecho esto, ¿sí? Y eso es lo que fortalece la fe, ¿sí? Ahí estas mujeres estaban, no solamente eso, sino que el ángel les habla y les dice, yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús, no está, resucitó de los muertos, ¿verdad? Estas mujeres eran testigos de que era imposible que alguien hubiese robado el cuerpo o de que alguien hubiera salido, entrado, de que cualquier cosa hubiera sucedido. Era imposible, ¿verdad? Además de este ser precioso que había mandado Dios y les estaba hablando, no temáis vosotras. O sea, los otros estaban muertos de miedo y quedaron catatónicos. ¿Vio cuando quedan así como paralizados que no parece que ni ven ya, que quedaron ahí? Pero él le dice, no temáis vosotras, porque buscás a Jesús, no tengan miedo, ¿sí? Vayan, dice, y díganle a mis discípulos díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y no solo eso, sino que luego Él se les aparece, ¿sí? Él se les aparece y se salve. Ellas lo adoran, le besan los pies, ¿sí? Y Él los manda que le digan a sus hermanos, dice, a mis hermanos, no temáis, ir, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Así que estas mujeres iban sin ninguna duda, sí con temor, sí maravilladas de lo que acababan de ver, ¿sí? Y pensando, imagino yo, atando cabos de todas las cosas que habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo les había hablado, les había enseñado y que ahora ellas estaban viendo. Al mismo que hacía un día atrás, unas horas atrás, habían visto destrozado y morir en la cruz y entregar su espíritu, ¿sí? A ese mismo lo habían visto vivo, ¿verdad? Vivo. Amén. Ahora vamos a ver qué pasó con estos guardias que quedaron ahí como paralíticos, ahí, ¿verdad? Dice ahí en el 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sabemos que muchos del pueblo de Israel no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos creen en Dios, siguen a Dios, tratan de cumplir los mandamientos, la ley, viven según la ley o tratan de vivir según la ley, pero no reconocen la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y acá tenemos parte de por qué, ¿verdad? Estos guardias fueron sobornados, pagados para decir que los discípulos habían robado su cuerpo, ¿verdad? Y quizás es más fácil creer eso. Más fácil creer que los discípulos habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que reconocer, ¿sí?, que ellos habían matado al Hijo de Dios. Entonces ahí seguían creyendo que servían a Dios y no reconocían al Hijo de Dios que había pagado precio de sangre por sus almas, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Los sobornaron, les dieron dinero y ellos dijeron lo que los otros querían decir. Pero para aquellos que realmente quieren creer, no hay duda. Podrán decir todo lo que quieran decir,
pero no hay duda, no hay duda. Dios ha hecho cosas, las tenemos plasmadas acá, pero aparte de eso, Dios hace cosas en nuestra vida. Amén. Que nadie nos puede venir a decir a nosotros que los milagros no existen, nadie nos puede venir a decir a nosotros que Dios no nos escucha, porque tenemos oraciones respondidas, ¿verdad? Pedimos cosas y el Señor nos concede. Amén. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, pero está bueno que de vez en cuando hagamos un repaso para atrás, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias de todas las cosas que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos ahí que no sabemos ni lo que vamos a hacer y Él responde nuestras oraciones, Él abre los caminos, ¿sí? Él mueve la roca que tenemos delante y nos deja salir, nos da vida de nuevo. A pesar de nuestras metidas de pata, de nuestros errores, de nuestras fallas, Él de nuevo tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Así que así estaban las cosas. La guardia salió a decir que los discípulos habían hurtado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido a aquellos que creían en Él. Se habían manifestado a aquellos que creían en Él. Amén. Dice ahí en el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué 11? Si eran 12. Pero sabemos que Judas ya se había quitado la vida, ¿verdad? Eran 11 los que quedaban. Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo y luego se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió, pero fue tarde. Y como no lo iban a soltar a nuestro Señor Jesucristo, Él se quitó la vida. Toda persona que se quita la vida va al infierno directamente, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo siempre muy presente, porque una cosa con la que el diablo juega muchas veces es con quitarnos las ganas de vivir. Nosotros decimos, ya no quiero seguir más, me cansé de todo, no quiero seguir más. Y muchas veces vienen pensamientos, ¿sí? Pero es el mismo diablo, ¿verdad? Porque si nosotros nos quitamos la vida, vamos a razonarlo así. Si nosotros nos arrepentimos de cualquier pecado, Cristo nos perdona. Ahora, si usted se mató, no le da el tiempo de arrepentirse. Entonces se va directo al infierno, ¿verdad? Si usted mató a alguien más, imagínese que tiene un accidente, mata a alguien, o que usted no conoce a Cristo, un asesino, mata a alguien y luego se arrepiente, Cristo le perdona. Pero si usted se quitó la vida, se le terminó, no tuvo tiempo de arrepentirse y esa persona va directo al infierno, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy presente para poder identificar. Y hay que tener coraje. Pero no se trata de coraje, porque cuando el diablo toma dominio, nos olvidamos de todo. No tiene coraje la persona que se quita la vida. Perdió la razón. Y no tiene conocimiento. Porque realmente ni siquiera se imagina usted que se quita la vida y se terminan los problemas. Es mentira. Se quita la vida y va al infierno a sufrir eternamente. ¿Qué solución es? No. Entonces no es que hay que tener coraje. El diablo tomó control de la persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener estas cosas por presente. El que se quita la vida directamente va al infierno. Y esto es lo que sucedió con Judas de Iscariote, ¿verdad? Ahora dice ahí en el 17. Estaban los 11 discípulos, ¿verdad? Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Preciosa es la promesa, ¿no?, que nos hace nuestro Señor ahí. Hay una promesa, ¿no? Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero las promesas de nuestro Señor Jesucristo no son, o sea, yo no te prometo $1.000.000 y te lo voy a dar que sí. El Señor te promete estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Si nosotros qué? Primero nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si nosotros le servimos, si nosotros trabajamos para Él, si nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, ahí Él está con nosotros, porque ahí nosotros estamos con Él. Recordemos esto, nuestro Señor Jesucristo es la roca. Una roca no se mueve.
A la roca hay que moverla, ¿no? Porque sola no se mueve la roca. Y nuestro Señor Jesucristo es la roca, inamovible. Es la roca, no se tuerce para ningún lado. Entonces, Él está ahí. Ahora, si nosotros nos torcemos, somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿verdad? Él está con nosotros hasta el fin del mundo si nosotros estamos en Él y con Él, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener bien presente, porque no es como mucha gente que anda ahí en el mundo haciendo cualquier cosa y dice, Dios está conmigo. No, Dios es la roca y tú no estás con Él, entonces es imposible que Dios esté contigo. De misericordia estás vivo porque Él está guardando tu vida, porque si no el diablo ya hubiera quitado esa vida que iba directo al infierno, que es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Como Él va al infierno, que muchos vayan, ¿sí? Dios hizo el infierno para los ángeles caídos, para el diablo y los ángeles caídos. No la hizo para la humanidad. La humanidad va porque se aparta del Señor, porque no reconoce al Señor, ¿verdad? Eso también es otra cosa que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor dice, ¿sí?, que a Dios le agradó llegar a nosotros por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Es una locura. ¿Por qué es una locura? Acá tenemos los discípulos, tenemos a María Magdalena, la otra María, vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, ¿sí? Lo vieron morir y lo vieron resucitar. Lo adoraron, le besaron los pies y escucharon lo que Él dijo. Él dijo que fueran a ser discípulos. Y no lo dijo solo para ellos, ¿no?, sino que lo dijo también para nosotros, pero lo dijeron. Ellos lo escucharon de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, id y hacer discípulos. Y así ha quedado plasmada la palabra, ¿no?, aquí, en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que está escrito. Y tristemente, muchas personas, de las cuales conozco y seres queridos míos también, el argumento que tienen es que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, como es escrito por hombres, no van a creer en eso. La Biblia fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Pero la gente a veces tiene tanta soberbia que no puede creer en esto, ¿no? Pero quizás se compra un libro de la biografía de algún guerrillero y lo lee y cree todos los detalles que dice ahí. Pero no puede creer en esto. ¿Por qué? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Los que son míos me oyen, escuchan mi voz. No es para todos el creer, no es para todos. Es una locura. Es más, para el mundo somos locos aquellos que creemos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero creer realmente, creer poniendo por obra, no creer como cree el mundo. Que muchos te dicen, yo creo en Dios. Sí, obvio, todos saben que Dios existe. Ahora, no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, una cosa es creer en Dios, saber que Dios existe, y otra cosa es creerle a Dios. Porque Dios nos habla del infierno. Y si ellos realmente creyeran en el infierno, creyeran en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no estarían haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pues si usted se pone a pensar, ¿no?, dos personas, una cree y la otra no cree, ¿no? Esta que cree y hace todo lo que la palabra dice, porque cree. Imagínese que todo esto es mentira. Llegado el fin, cuando muera, ¿qué perdió? No perdió nada, porque supuestamente la vida se termina ahí, no hay cielo, no hay infierno, no pasa nada. ¿Qué perdió por haber vivido según la palabra de Dios? Nada. Ahora el otro, que no cree en Dios, que vive la vida a su antojo, se le terminó la vida y ahí se entera que realmente era verdad que existe el cielo y el infierno. Perdió mucho, ¿verdad? Perdió mucho. Entonces esa es la locura de la predicación. Tener la humildad de poder reconocer que Dios usó estas personas para que nosotros podamos crecer, podamos conocer, podamos avanzar, ¿no? Y no desmedrar la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Si la hubiese escrito Dios con su mismo dedo, como escribió los 10 mandamientos, no los hubieran cumplido tampoco porque no los cumplen. Porque esas personas que dicen la Biblia escrita por hombre,
Y los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en una piedra. Y dígame a ver qué persona que no sigue a Cristo cumple los 10 mandamientos. No hay ninguna. ¿Hay alguna persona que pueda decir nunca, jamás en mi vida mentí? Y vamos a algo chiquito, ¿no? Todos en nuestra vida hemos mentido. Con nuestra boca, con nuestros hechos. Cuando venimos a Cristo eso tiene que terminar, no podemos seguir mintiendo. Pero lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces esas personas que desmedran la palabra de Dios diciendo que es escrita por hombre, ¿verdad? Tampoco cumplen la palabra escrita por Dios con su dedo en la piedra, los 10 mandamientos. Tampoco. Creen a Dios a su manera, creen en Dios a su manera, pero no le creen a Dios que dice que Él viene con un juicio, que todos vamos a estar delante de Él. No le creen a Dios, ¿verdad? Entonces, como hablábamos en el culto pasado, el día que estén delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, ¿qué harán? Porque se van a abrir los libros de los hechos de las personas, de las obras, y no van a poder decir nada, ¿verdad? Entonces, cuidado nosotros que sí estamos escuchando y que pongamos empeño realmente en creer, ¿sí? Porque estos discípulos soportaron todas las cosas que soportaron porque creyeron, porque vieron y creyeron, ¿sí? Y el Señor les decía, bienaventurados sois cuando crean sin ver, porque ellos veían algunas cosas. Y decía, ahora creemos, maestro. Sí, pero tienen que creer, tienen que entender sin ver. Y eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que ellos soportaron todo lo que soportaron porque la palabra de Dios es verdad, porque el Espíritu Santo realmente es verdad, viene a nuestra vida y hace la obra, ¿verdad? Y el que nos sustenta. Vamos a ir ahí al libro de Hechos. Bendito el Señor. Hechos capítulo 5. El otro cartoncito que tiene. Hechos 5, versículo 12. Gloria a Dios. El culto pasado también compartíamos Hechos capítulo 5, versículo 12. Muchas señales y maravillas, dice. Amén. Leíamos el culto pasado, ¿verdad? Que el libro de Hechos es escrito por Lucas para Teófilo, enseñándole, ¿verdad? Todas las cosas por orden, ordenando las cosas, ¿verdad? Entonces acá en el libro de Hechos ya nuestro Señor Jesucristo fue al cielo, está a la diestra del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos, ¿sí? Entonces dice ahí en el 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esos eran los discípulos del Señor. Ahí el Señor empezó a hacer maravillas. ¿Sí? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, en ellos, a través de ellos, ¿verdad? La gente tenía tanta fe que ponía a los enfermos así en la vereda, como que te salga a la vereda, para que cuando Pedro pasara, la sombra de Pedro tocara al enfermo y fuera sanado. La sombra de Pedro no tenía poder. Pedro no tenía poder. Era el Espíritu Santo obrando según la fe de esas personas, ¿verdad? Cantamos un corito por la sombra de Pedro. Ahí está. Y después dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, el Espíritu Santo. Amén. No es la persona, sino es Dios. Toda la gloria y la honra para Dios. El Espíritu Santo en ellos hacía señales y maravillas para indicar que ahí estaba Dios y que lo que ellos hablaban era la palabra de Dios, que predicaban ellos el Evangelio.
¿Qué predicaban ellos? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todo aquel que quiera de Él. ¿Sí? Como lo dice en San Juan 3:16, que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Ellos hacían milagros, prodigios, ¿verdad? O sea, eso es lo que pensaba la gente, que ellos hacían milagros, maravillas, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 17, ahí comienza la persecución. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, ¿verdad? O sea, los pusieron presos, pero no importa, fue el ángel y los liberó. Los sacó y les dijo, váyanse a dormir, descansen. No, les dijo, vayan a predicar, vayan a enseñar. ¿Cómo? Amén, vayan a predicar, a hacer la obra del Señor. El Señor se manifiesta cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros hacemos la obra, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos. Hablábamos recién en la alabanza, ¿verdad? Cómo se mueve el Espíritu Santo a través de la alabanza. Cómo es un arma nuestra el poder adorar al Señor, ¿sí? Bueno, tenemos que trabajar para el Señor, para que el Espíritu Santo se mueva, para que el Señor se manifieste en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, los mandaba, dice, en el 20 dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las palabras de vida eterna, ¿sí? Y allí fueron ellos y lo hicieron, ¿verdad? Dice allí, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora lo mandaron a buscar a la cárcel, pero ellos ya no estaban ahí, ellos estaban predicando. Entonces dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿No es exactamente lo mismo que pasó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Estaba la guardia, estaba la puerta cerrada, y vino un ángel y los sacó de la cárcel. Los sacó para que siguieran haciendo la obra, ¿verdad? Otra vez los estaba dejando en evidencia y en vergüenza nuestro Señor a todos estos que se levantaban contra la verdad, ¿sí? Dice ahí en el 24, dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Estas personas eran las que habían puesto dinero para que los otros dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Ahora, estos discípulos eran los mismos que estaban haciendo milagros, maravillas y señales tal cual lo hacía nuestro Señor Jesús. Los mandan buscar a la cárcel y no estaban. Después les vienen a avisar que ellos estaban predicando la palabra, ¿sí? ¿Cuánta condenación para estas personas que tuvieron toda la evidencia delante de sus ojos de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora cuidado, no descuidemos nosotros la evidencia que tenemos nosotros por delante, porque el Señor ha hecho cosas en la vida de cada uno también, ¿verdad? Dice ahí en el 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Pequeño detalle, el Espíritu Santo viene a aquellos que obedecen a Dios. ¿Sí? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les dio la orden a sus discípulos que lo esperaran en el lugar y ellos lo esperaron allí. Nuestro Señor fue y se les apareció y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. O sea, bautizados y llenos del Espíritu Santo. Allí permanecieron en obediencia. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que les dice. Ha dado a los que le obedecen. Dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿verdad? Este Gamaliel era un maestro, era conocedor de la ley, ¿sí? Era muy respetado, se ve que era una persona muy sabia. Entonces pidió que sacaran a los discípulos y les iba a hablar. Ahora vamos a prestar atención, ¿qué les dice esta persona muy sabia a todos los que se estaban levantando contra los discípulos, verdad? Dice en el 35, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este era el consejo de este varón, de este maestro de la ley, ¿verdad? Habían levantado otros que murieron y los que lo seguían se dispersaron por todos lados. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, que envió su Santo Espíritu, que mostró con sus hechos ser el Hijo de Dios, murió, resucitó, ¿sí? Y ninguno se dispersó, porque todos son uno, en un mismo sentido. De eso se trata, ¿verdad? Todos aquellos que creen se mantienen firmes en la palabra del Señor. Ahora este Gamaliel le decía, tengan cuidado, porque Jesús murió y lejos de dispersarse, estos están juntos, tienen poder, hacían milagros, hacían sanidades, el poder de Dios se veía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les había dicho, ¿verdad?, que Él se iba a manifestar a ellos, no al mundo, sino a ellos. Y uno de los discípulos le pregunta, pero maestro, ¿cómo vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Porque el Señor vino para los que creen en Él. Los otros se burlan. Los otros, lamentablemente, como decíamos, ¿verdad?, los desechan. ¿Sí? Creen a su manera, inventan un Cristo a su antojo y siguen haciendo lo que se les da la gana, por falta de humildad, ¿verdad? Celebran la Navidad. Ponen en el pesebre, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo en un establo, ¿sí?, en el pesebre acuestan al niño ahí envueltito en unos trapos y todo eso. Pero no entendieron nada, porque en la Biblia no está la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia lo que nos muestra es la manera donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y todo tiene un porqué, porque nuestro Señor Jesucristo nace en nuestro corazón cuando hay humildad, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Si nosotros no necesitamos, Él no nos necesita a nosotros, para nada. Nosotros lo necesitamos a Él, ¿verdad? Entonces, el que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en un establo, lo hayan puesto en un pesebre, ¿sí?, significa la humildad. Él no fue un rey como esperaban, un rey de corona, de dinero que liberara al pueblo de Israel.
No, este era un rey espiritual, ¿sí? Un rey no de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo él a Pilato, o no sé, a alguno de los que lo estaban escarneciendo. Mi reino no es de este mundo, porque su reino es espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender eso. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, como cantábamos, la obra de Dios no es con espada, no es con ejército, no es con cosas que se vean. Recordemos también ese pasaje cuando él le dice a la hermana de Lázaro, aquel que él había resucitado. Todavía no lo había resucitado, estaba muerto Lázaro. Y entonces la hermana le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Si tenía fe, si creía realmente. Y ella le dice, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero no era eso lo que el Señor le decía. Le estaba diciendo que Él lo iba a levantar, que Él le iba a dar vida en ese momento. Y lo resucitó y lo levantó, lo sanó. Se levantó y no estaba enfermo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos esa fe para ver la gloria de Dios. Y como lo hemos hablado y tenemos que entender, la gloria de Dios no es nada, no sé, que podamos imaginarnos, porque nosotros nos imaginamos quizás una luz brillante o sentir, yo qué sé, campanas o la trompeta o no sé. La gloria de Dios es lo que Dios hace en nuestra vida. La gloria de Dios es que Dios nos cambie, que nos ayude a perdonar. La gloria de Dios es que Dios sane nuestro corazón, que Dios nos dé entendimiento de la palabra. La gloria de Dios es la fe que el Señor nos da cada día para seguir adelante. La gloria de Dios es la fuerza que el Señor nos da para levantarnos de la cama cuando no queremos enfrentar ese día, cuando ya no queremos más. Esa es la gloria de Dios. Ahora tenemos que tener fe para verla y para agradecer al Señor, ¿sí? No seamos como el pueblo de Israel buscando una gloria que brille. Es espiritual. Entonces tenemos que tener fe para ver esa gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en nuestros hermanos, ver la gloria de Dios en las almas que van recibiendo la palabra y sobre todas las cosas poder identificarla en nosotros. Cuando vemos que el Señor está hablando con nosotros, cuando sentimos que la palabra nos toca, cuando nosotros hablamos con el Señor y sabemos que Él nos escucha y nos responde. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la fuerza que el Señor nos da para poder soportar y entender que nuestros seres, por más queridos, los más cercanos, si no quieren de Dios, si no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, de verdad, van al infierno, tal cual Judas, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos fortalece cada día. Cantábamos recién, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que hablarle a nuestros seres queridos. Ahora, si ya le habló y no quieren, oremos. No nos queda otra cosa, ¿verdad? No nos queda otra cosa. Porque, por ejemplo, como yo les decía al principio, ¿qué le puede usted decir a una persona que no valora la palabra de Dios? Que dice que eso es escrito por hombre. Que quizás se deleita en leer cualquier otro libro escrito realmente por hombre, no inspirado por Dios, y cree lo que dice allí, pero no puede creer en la palabra de Dios. ¿Qué le puede usted decir? Nada. Orar y que el Señor haga la obra, ¿no? Pero bueno, la gloria de Dios está acá, alrededor de nosotros. La vemos solamente si tenemos fe. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tenemos que creer y tenemos que dejar que el Señor haga la obra en nosotros, que corra esa piedra que tenemos delante de nosotros y nos saque, como sacó a los discípulos de la cárcel para servirlo, que nos libere realmente. Tenemos que dejar que Él lo haga, ¿sí? Porque estamos en prisiones espirituales. Si nosotros no hemos sido libres, si nosotros no hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, ¿sí? Estamos en una cárcel espiritual. Y no vamos a ser perdonados nuestros pecados si nosotros no nos arrepentimos. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay libertad, ni vida eterna. Es muy sencillo, ¿sí? Y podemos decir, perdonar es difícil. Sí, es difícil. Pero no es imposible, porque Dios lo hace. Dios lo hace. Y si tiene alguna duda, lea el Salmo 81. El mismo Señor lo dice, en un momento yo les doy la victoria. Si me escuchan, si me obedecen, en un momento
Así. Es Dios. Dios Todopoderoso. Ahora nosotros, el ser humano, estamos acostumbrados a que todo es un proceso. Todo es un proceso. Todo lleva su tiempo. Ya el Señor va a hacer. Ahora, si el Señor nos aparece o se nos termina en ese momento, ¿qué le vamos a decir? Ay, no, Señor, yo estaba esperando, creí que era un proceso. Está escrito en su palabra que si nosotros le oímos, Él en un momento nos da la victoria. Él derrota a nuestros enemigos y nos saca de la cárcel en un momento. ¿Qué le costó al ángel sacar a los discípulos de la cárcel? Nada. Nada. ¿Qué le puede costar? Y usted ni siquiera puede creer que tiene ángeles que le cuidan. Lo dice la palabra. No uno. Tenemos más. Porque dice ángeles con ese. Son más. 2 o más. Son. ¿Y qué excusa podemos tener para no cambiar? ¿Qué excusa podemos tener para no arrepentirnos? ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor para seguir aferrado a nuestros dolores, a nuestros rencores? Yo creo que ninguna. Es más, nos vamos a ir al infierno con nuestros rencores, con nuestros odios, con nuestros recelos. Porque lo tuvimos al Rey de Gloria delante y no nos arrepentimos. Es un segundo tomar una decisión con el Señor y agarrarse fuerte, nada más. Es, ¿verdad? Y tener la fe de ver la gloria de Dios. ¿Sí? Entregarle nuestra vida al Señor. ¿Sí? Tenemos el testimonio, ¿sí? El Señor hace, ¿no? Como decíamos ahí, a las mujeres estas les mostró el ángel, pero nosotros tenemos testimonios de hermanos que de un momento a otro dejaron el alcohol, dejaron el cigarro, salieron de los vicios. No necesitó un proceso, no necesitó internación, no necesitó tratamiento, necesitó convencimiento. No quiero más esto, Señor. Amén, amén. Cuando nosotros decimos al Señor, no quiero más esto, el Señor nos da la victoria. No, ya me cansé de vivir odiando, Señor. Ya está, el Señor nos ayuda. Me cansé de no poder perdonar, me cansé de tener estos recuerdos que vienen. Ese es un segundo. Ahora también en un segundo perdemos la vida. En un segundo nos vamos al infierno. Entonces somos libres. Él nos da la libertad de decidir cada día, ¿verdad? ¿A dónde queremos ir? ¿Sí? Dice ahí en el 40. Y convinieron con él, con este Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel? Habíamos dicho que era un maestro que conocía la ley. No, ¿dónde estás, Beatriz? Tú no te muevas de donde estabas. En el 40 chiquito, estábamos leyendo. 39. Pasaste la... No sigas pasando las hojas. No, pero sí que no está. Fíjate. Hechos 5, versículo 39. Acá, sí. No, 5:39. Gloria a Dios. 5:39. Gloria a Dios. Precioso el Señor. En el 39 dice, mas si es de Dios, esto es lo que le decía a Gamaliel, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este Gamaliel, del cual estamos hablando, era el que instruyó a Pablo, o sea, a Saulo, aquel que perseguía a la iglesia, ¿sí? Porque creían que hacían el bien, ¿no? Este es Gamaliel. Dice que Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran conocedor, ¿verdad? Pero este Gamaliel pudo reconocer que acá estaba la mano de Dios, ¿sí? Entonces dice ahí en el 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Esos eran los discípulos. Y siguieron. En el libro de Hechos sigue relatando, ¿verdad? Lo que hicieron los discípulos.
y tuvieron fuerza para soportar todas las cosas porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque ellos lo vieron, ¿sí? Nosotros hoy creemos en lo que ellos escribieron, pero también en lo que nos hace sentir el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser realmente seres espirituales, que podamos sentir la presencia del Señor. Podemos cantar muchas cosas, pero la cosa es que realmente podamos sentir la presencia del Señor en el corazón, ¿no? Hay un corito que dice: he creído en un amor que no se toca, he creído en un amor que no se ve, he creído en un amor que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a sentir y decirle: Señor, yo quiero sentirte. Ahora tenemos que entender, Dios es santo, nuestro Señor Jesucristo es santo, santo, santo. Él no tuvo pecado. El Espíritu Santo es santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo morar en un corazón con rencor, con odio, con tristeza, con falta de perdón, con mentira, con engaño? No, no puede, ¿no? ¿Podría ir usted a vivir a un basurero? No, lo primero que hace es encontrarse un rinconcito, limpiarlo, ordenarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo es santo, Él no va a morar en un corazón que esté sucio. Por eso la palabra del Señor dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, cuida tu corazón. Porque nosotros podemos, quizás, los que tenemos más tiempo, haber santificado nuestra alma, haber limpiado nuestro corazón, pero el corazón se nos ensucia cada día. Se nos ensucia cuando nosotros nos cargamos, se nos ensucia cuando nos enojamos, se nos ensucia cuando nos entristecemos, se nos ensucia cada vez que nosotros le damos lugar al diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener nuestro corazón limpio para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en todo momento, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, recordar que somos libres de decidir todos los días. Yo puedo ser un cristiano evangélico, como hemos escuchado decir, de 45 años de evangelio, y el día primero de mi año 46 decidí no seguir a Cristo. No digo que vaya a dejar de ir a la iglesia, voy a seguir en todo, pero se me antojó hacer algo que sé que a Cristo no le agrada. Y me caí de la gracia divina y me aparté. Y ninguno estamos libres. Por eso tenemos que entender, ¿sí?, que es por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia, que hoy estamos aquí, que estamos vivos y que estamos escuchando la palabra de Dios. Y que esto que estamos escuchando hoy, el día que nosotros estemos delante de Dios, va a pasar por nosotros. Va a decir: tal día tú entendiste, tal día tú escuchaste. Ahora prestemos atención, porque el culto pasado el Señor nos dijo, ¿sí? Decía: al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El entendimiento, lo poquito que nosotros entendemos, si no lo ponemos por obra, lo perdemos. Perdemos, nos olvidamos, no queda, no está el Espíritu Santo que nos rememore y que nos haga acordar lo que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces entendamos que es tan sencillo como una decisión diaria de seguir y de servir a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor, ¿sí? Esto es mío y yo lo doblo como yo quiero, porque es mío. Si fuera de Beatriz lo doblaría de otra manera, ¿verdad? Bueno, nosotros somos de Cristo, tenemos que conducirnos como Cristo quiere, no como el diablo quiere o como yo quiero. En el momento que yo digo: yo quiero hacer esto, yo quiero, pero a mí me gusta, soy yo, es mi persona, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar en todo momento de nuestra vida que tenemos un dueño y que no son siempre las cosas como yo quiero, sino como Él quiere. Él sabe, ¿no?, qué es lo que nos conviene. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, analicemos nuestra vida, miremos nuestra vida detenidamente, porque con nuestra boca misma nosotros confesamos cómo estamos delante del Señor. Que realmente podamos mirar y ponernos a cuenta con el Señor, porque la salvación es personal. A mí, por ejemplo, me encantaría llegar al cielo y me gustaría que todos ustedes estuvieran. Pero a mí, en mi persona, lo único que me toca por ayudarlo es orar y hablar la palabra, como dice, ir y predicar. No puedo hacer otra cosa. Es personal. Yo no puedo tomar la decisión por usted.
Le puedo ayudar si usted necesita en algo. Pero nada más, la salvación es entre cada uno de nosotros y Dios. Es un trato personal. Podemos apoyarnos en oración y hasta ahí. Entonces, tomemos la decisión, hoy que es tiempo. Quizás ahora en un ratito un infarto y la quedamos. Nadie está libre. ¿No? Salimos a la calle y nos pisó un camión. O nada, nos morimos, nos desvanecimos. O vino Cristo, se terminó. ¿A dónde se va? ¿Es consciente de a dónde va usted hoy, en este momento? ¿Se arrepintió? ¿Pidió perdón al Señor? ¿Dejó que el Señor le restaurara? ¿Tiene la paz y el gozo en su corazón? Esas son preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. No es para responderle a otro. Pero tenemos que ser conscientes de que si Cristo viniese en este momento, se nos terminó la oportunidad. ¿Verdad? Seamos conscientes, tomemos las decisiones correctas. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque sabemos, Padre, que cada vez que tú nos confrontas, que tú nos exhortas, Padre bendito, Dios de la gloria, es para nuestra salvación, Padre Santo. Ten misericordia porque dice tu preciosa palabra, Padre, que ninguno tenga más alto concepto de sí, de que debe de tener, Señor. Y sabemos que solamente tú eres bueno, mi Señor. Amén. Por eso, Padre, perdona, mi Señor, perdónanos, guíanos al arrepentimiento, a la renuncia, ayúdanos, mi Señor, a poder arrepentirnos de todo aquello que hayamos hecho, mi Señor bendito, y ser libres y limpios, Padre Santo, por tu preciosa palabra, Padre. Ayúdanos a batallar por la salvación y a mantener nuestro corazón limpio para que tu Santo Espíritu nos esté guiando, Señor. Te rogamos también, Padre, que tengas tu misericordia y nos ayudes, mi Señor, a rememorar tu palabra, la que tú has hablado con nosotros, Señor, y en días anteriores también, Padre, para que realmente podamos caminar, Padre Santo bendito, por estas pisadas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ministra la palabra sobre todos aquellos que escuchan o ven por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, Padre Santo, ministra, Señor. Rompe cadenas, ataduras, Señor, y glorifícate grandemente, Señor. Padre Santo, salva y rescata, Padre, y añade almas a la verdad, Señor. Y como dice tu preciosa palabra, Padre, lo dice allí, Señor, en Apocalipsis, el que sea injusto todavía, mi Señor, pero aquellos, Padre Santo bendito, que son santos, que se santifiquen todavía. Por eso ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a batallar por la santidad cada día, Señor. A tomar nuestra decisión, Padre Santo, y tomar en serio, Padre, nuestro trato contigo, Señor, y tu trato sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece la fe a todo tu pueblo, renueva las fuerzas y ayúdanos a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.